Si tienes tu tanque con una manguera como esta, esto te va a interesar. Para empezar, tener el tanque de gas tan cerca de una flama como el boiler no es tan seguro como parece. La norma oficial mexicana para instalaciones de aprovechamiento de gas LP nos indica que los recipientes de gas deben estar como mínimo a 3 metros de distancia de alguna flama, una distancia que no siempre es posible respetar, pero por seguridad aléjalo lo más que se pueda. Este tipo de mangueras no son las adecuadas para hacer una ampliación de tu instalación de gas. Además, alguien podría tropezar y causar un accidente. Para tus instalaciones de gas puedes utilizar Coflex Pro Gas, una tubería que podría ser el sustituto del cobre. Y así como la ves, esta no es una manguera, es una tubería que puede conducir gas natural y gas LP en alta y baja presión regulada. Esta es la presentación de 3 octavos por 25 metros, pero hay rollos de hasta 100 metros y hasta 1 pulgada de diámetro. Esta es una tubería multicapa muy fácil de instalar y se compone de la siguiente forma: una capa interior lisa de polietileno que facilita la conducción del gas, una capa intermedia de aluminio que proporciona la resistencia para que la tubería pueda soportar altas presiones. Esto la convierte en una tubería semirrígida. Y por último, una capa exterior de polietileno con grado de resistencia a los rayos ultravioleta, así que la podemos instalar a la intemperie. Trabajar esta tubería es muy fácil, incluso podría decir que casi cualquier persona puede hacer esta instalación. Apoyamos el rollo en el suelo y sujetamos un extremo con el pie. Comenzamos a desenrollar la cantidad de metros que vamos a utilizar. Al sujetar, no apoyes todo tu peso en la tubería para evitar deformaciones. Desenrollamos solo la tubería que vamos a utilizar. Yo voy a sobremedir para marcar el punto en donde voy a cortar, pero también puedes hacerlo con un flexómetro, o incluso la tubería viene marcada metro a metro para facilitar esta tarea. Antes de comenzar con las uniones, vamos a cerrar la válvula de gas. Procedemos a desconectar, en este caso, la manguera que tenemos aquí. Aquí lo que vamos a hacer es una extensión de nuestra instalación, ya que en este caso ya venía con tubería P al P, pero si esto fuera tubería de cobre, también podríamos conectar Coflex Pro Gas sin ningún problema. Voy a retirar este adaptador para manguera y nos va a quedar una conexión roscada para colocar una válvula de paso. Para este tipo de tubería hay desde válvulas, conectores roscados, Ts, codos y más. A diferencia del cobre donde necesitamos forzosamente codos para hacer vueltas, con la tubería Coflex Pro Gas podemos evitar algunas conexiones. Solo necesitamos pasar este resorte. Sujetamos ambos extremos del resorte y comenzamos a doblar. Y así de fácil tenemos un ángulo de 90 grados, sin necesidad de utilizar más conexiones. Esto economiza en el material que vamos a utilizar y le da mayor seguridad a nuestra instalación. Además de esto, esta tubería es súper ligera. O a ver, cárguense 25 metros de cobre así de fácil. Esta válvula que vamos a utilizar tiene una conexión roscada en un extremo de media pulgada y del otro lado tenemos una conexión de compresión para conectar directo a la manguera Coflex Pro Gas. Todas estas conexiones son seguras e incluso reutilizables. Así ya nos quedó la válvula de paso. Ahora en el otro extremo vamos a conectar la tubería P al P. Instalar las conexiones en la tubería es súper fácil. Al desenroscar la tuerca vamos a encontrar un anillo truncado. En la espiga de la conexión podemos alcanzar a ver 2 O-ring o empaques de color amarillo. Estos se encargarán de hacer un sello hermético. El fondo de color blanco es una arandela de teflón, que evitará el par galvánico por contacto entre la conexión y la tubería. Esta que vamos a conectar es una terminal flare de 3 octavos. Para cortar la tubería es necesario que evites ceguetas o serruchos y utilices unas tijeras para cortar tubo. De esta manera harás un corte limpio evitando daños a los empaques de la conexión. Lo primero que debemos hacer es deslizar la tuerca en la tubería. Ahora pasamos el anillo truncado y antes de insertar la conexión tenemos que utilizar el avellanador para tubo. Esta herramienta rectificará la circunferencia del tubo, eliminará rebabas y formará un bisel. Insertamos la tubería hasta el fondo con el escalón correspondiente. Hacemos algunos movimientos para rectificar la circunferencia y al menos 3 giros para formar el bisel. Aquí puedes observar el bisel que se formó al interior de la tubería y esto evitará daños a los empaques de la conexión. Ahora sí procedemos a insertar la conexión hasta el fondo. Deslizamos el anillo truncado, también la tuerca y comenzamos a enroscar. Después de ajustar con la mano apretamos con un par de llaves. Apretamos hasta sentir resistencia y media vuelta más. Aquí vamos a conectar nuestro tanque de gas y ya solo restaría asegurar aquella parte. El proceso aquí sería el mismo, retiramos la tuerca y el anillo truncado. Pasamos la tuerca por la tubería y enseguida el anillo. Ahora insertamos el avellanador para tubo y formamos el bisel. Insertamos la tubería hasta el fondo de la conexión, deslizamos el anillo truncado y la tuerca y comenzamos a ajustar. Con un par de llaves apretamos hasta sentir resistencia y media vuelta más. Ya solo queda soportar la tubería con algunas abrazaderas. Por cierto, una gran ventaja que tiene esta tubería es que al colocar las abrazaderas de acero galvanizado no se formará corrosión como en el cobre. Ya para conectar la tubería al regulador de gas vamos a utilizar este conector flexible, el modelo AGB145 de Coflex, con conectores enfundados para evitar dobleces y un maneral para ajuste manual. Recuerden que este tipo de conexiones con terminación cónica no requieren que apliquemos cinta teflón. Ajustamos bien con la mano y procedemos a apretar con un par de llaves, o podemos utilizar la llave de ajuste manual. Con este necesitaríamos solamente una llave e insertar un desarmador o alguna herramienta en el maneral para hacer palanca. Y así de fácil apretamos la conexión. Ahora conectamos el otro extremo de la
manguera en el regulador de gas. Cabe destacar que si esto fuera un tanque estacionario, la tubería Coflex Pro Gas se puede conectar directo al regulador. Pero como este es un recipiente móvil, decidimos utilizar esta manguera. La misma llave ajustable funciona para sujetar el excedente del conector. Ahora sí procedemos a abrir la válvula de gas para verificar que no haya fugas. Podemos utilizar una esponja o un atomizador para aplicar agua con jabón en las conexiones. Tenemos que hacer esto en todas las uniones, incluso en toda la válvula de paso, para verificar que esta no tenga fuga en la palanca. Las burbujas, por muy pequeñas que sean, nos indican que hay una fuga, y ahí procedemos a apretar un poco más. Ahora sí no tenemos ni una sola fuga. Después de esto debemos enjuagar para eliminar el jabón. Y así es como nos quedó esta instalación con Coflex Pro Gas. Y eso es todo por hoy. Saludos.